hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más comunicando la verdad de la palabra y animándonos mutuamente, tanto desde los que están haciendo el esfuerzo por estar aquí apoyando las transmisiones y el estar desde este lugar que el Señor nos ha prestado, pues para también seguir comunicando la verdad, y todos los que están en casa, sabiendo que este es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Nosotros hacemos el esfuerzo por venir y transmitir, y ustedes por recibir la enseñanza como tal, para edificación mutua. Así que quiero que entremos de lleno, y después hay buenas noticias, hermanos, para todos. Así que estamos buscando realmente el poder comunicar la verdad de la Escritura, y en este mensaje sencillo, pues realmente recapitular para alabanza y gloria de nuestro Dios todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y quiero que entremos una vez más, por favor, si me acompañan, a la epístola de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y recuerden que el tema que estamos tratando de estudiar de manera profunda realmente refleja la prueba del amor verdadero del creyente a Dios, ¿verdad? Así como los varones y las damas pedimos prueba de amor, ¿verdad? Si me amas, pero ya una tendencia negativa, me darías tu corazón o me darías un beso, ¿verdad? Pero se trata de probar nuestro amor hacia Dios, porque Él realmente sí tiene elementos para confrontar nuestra necesidad y saber que en Él podemos realmente descansar, pero Él quiere ver realmente en nosotros que nuestro amor sea veraz hacia Él. Y eso significa que para usted y para mí es necesario comprender las pruebas a las que se tiene que someter nuestro amor, para que encontremos el punto en nuestra vida y que nuestro amor realmente pueda pasar la prueba, ¿verdad? Es como cuando usted va y compra, no sé, alguna herramienta porque necesita hacer un trabajo, ¿verdad? Y no sé, necesita taladrar algo y pide usted un rotomartillo y pide la mejor marca, ¿verdad? Porque usted está convencido de que va a trabajar suficiente, y de repente llega a su casa y pone el rotomartillo y a la primera se quema, ¿verdad? Porque no tiene la suficiente potencia. Entonces implica que lo que gastó, lo que invirtió no fue lo apropiado. Entonces usted va y busca realmente que se retribuya lo que usted está pagando y que tenga un buen servicio. Bueno, el amor verdadero del creyente tiene que ver con ese enfoque directo a nuestro Dios, porque Dios quiere que nuestro amor hacia Él sea obviamente un amor verdadero. Y en esta prueba de la satisfacción mundana que Santiago nos describe, empezamos la semana pasada. Nos tomará por lo menos 3 domingos, o sea, uno más, el poder entender esta prueba y comprender realmente la prueba de la satisfacción mundana. Permítame leer, por favor. Dice en el verso 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y quiero detener aquí la lectura porque realmente nos tomará un poco más llegar al verso 12 para poder hablar acerca de la conclusión de esta prueba. Pero hoy quiero hablar acerca de la importancia
de entender esta prueba, porque la fe viva debe de resurgir o debe dar como resultado un alejamiento de las influencias del mundo. Eso es lo que produce una verdadera fe viva. Y la semana pasada pudimos hablar acerca de la fe viva, pero con una connotación diferente. La fe viva identifica las prácticas mundanas de los creyentes. Eso es algo categórico. Si tú y yo no podemos discernir entre el bien y el mal, estamos fritos, ¿verdad? Pero conforme viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, el Espíritu Santo con mayor fuerza nos da la capacidad de poder ver entre el camino derecho o el camino torcido, y nuestra vida tiene que ir en ese enfoque. Pero cuando avanzamos en nuestro propio crecimiento espiritual y podemos ver cómo la fe viva resulta en un alejamiento de la influencia del pecado en nuestra vida, eso quiere decir que se va consolidando nuestro caminar en el Señor. Eso quiere decir que nos vamos distanciando por mucho de lo que realmente nos mella o nos lacera espiritualmente, y eso es realmente el resultado de un verdadero amor por nuestro Dios. Es tan importante que nosotros podamos comprender que la palabra de Dios tiene fuerza. La palabra de Dios no regresa vacía, y es ahí donde, cuando cae en buena tierra en un corazón sensible, puede consolidar a esa persona, establecerla en una relación directa con nuestro Dios. Si bien Santiago nos está declarando lo que ocurre con las prácticas mundanas, también nos exhorta a emprender un camino que nos aleje por completo del pecado, del mundo. Ahora, ya lo dijimos y lo mencionamos la vez pasada, no se trata de un aislamiento social, eso no funciona. No se trata de convertirnos en una comunidad como los menonitas, y perdón por señalar de esa manera a un grupo, pero ellos creen que el alejarse de manera contundente de lo que ha sido el pecado puede dar una fortaleza espiritual. No es así, no es así, porque Dios nos mandó a comunicar el Evangelio, y si estamos aislados realmente no podemos hacer eso. Entonces no se trata de eso, y no solamente hay ese grupo aquí, ¿verdad? Hay varios grupos que hacen ese tipo de prácticas y realmente no comprenden el significado de la verdad en la vida. Así que como tal, Santiago empieza con una declaración muy fuerte: oh almas adúlteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un adulterio espiritual, y cuando hablamos de un adulterio espiritual es porque todos nosotros hemos cometido adulterio. Todos hemos salido de un mundo, si bien pagano, no al 100%, pero sí con una inclinación donde nuestro corazón evidencia que hay más de un Dios en nuestra vida, y eso representa que nuestro corazón a veces está tan cerca del mundo que no podemos ver cuán cerca puede estar Dios para nosotros. Fíjense bien lo que dice Mateo 12:39, dice lo siguiente: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera. Hermanos, todos en algún momento hemos adoptado dioses en nuestra vida. Y está ahí el problema en nuestro corazón, porque nosotros mismos no los vemos como dioses, pero al final de cuentas sí nos inclinamos ante ellos, sí nos postramos, sí buscamos que de Él venga una cierta respuesta, un cierto placer, una cierta compañía en nuestras vidas, y eso realmente nos convierte en personas infieles al Dios vivo y verdadero, porque todos hemos tenido realmente una inclinación a ese tipo
tipo de dioses. Y ya no estamos hablando de algo construido por manos humanas que tiene boca, tiene oídos, tiene pies, pero ni escuchan, ni ven, ni andan. Así están representados los ídolos en el Salmo 115. Y usted puede darse cuenta que tal vez no son ese tipo de ídolos, pero sí hay ídolos modernos, aunque usted no lo crea. Y eso representa que nuestro corazón ha tenido esa inclinación de no buscar a un verdadero Dios. Y en nuestro caminar con el Señor, pues estamos en esa nuestra lucha terrenal, ¿verdad? Porque Dios quiere convertirse en nuestro amigo como se convirtió en amigo de Abraham, pero nosotros realmente nos rechazamos esa oportunidad, ¿verdad? La interrogante después de esta aseveración tremenda: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Como si no nos quedara claro, como si usted y yo no lo entendiéramos. Parece ser que se dibuja delante de nosotros algo donde no tenemos la capacidad de discernir qué es. Pero la realidad es que está tan claro en la palabra de Dios, está tan claro en nuestro corazón el bien y el mal, pero a veces nosotros mismos nos rehusamos a aceptar la evidencia que Dios ha puesto delante de nosotros como absolutos, ¿verdad? Como absolutos, y esa es la verdad. Dios creó hombre y mujer, no creó un género intermedio. Y cualquiera que piense que vive o tiene esa tendencia, esa inclinación, no es otra cosa más que algo retorcido de la mente que ha salido de la maldad del corazón, y que eso representa la lejanía que tenemos de Dios y que estamos fuera de su voluntad. Pero la interrogante es hacia nuestra capacidad de reconocer el mal. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A veces pensamos que Dios es tan bueno y lo vemos imaginariamente en un sillón reclinado, con una barba grande, blanca, todo refulgente, pero muy bonachón a Dios. Y no es así. Dios es misericordioso. Y hay una gran diferencia entre ser misericordioso y bonachón, ¿verdad? El bonachón deja pasar todo lo malo, no importa. Pero Dios en su justicia también tendrá que dejar caer el peso de la misma justicia santa sobre el pecador. Y esa es la gran diferencia, que tú y yo podemos ser perdonados, no importa cuál sea la deuda, siempre y cuando haya arrepentimiento. Pero no podemos pensar que Dios tendrá que pasar por alto nuestras insolencias. Eso es absurdo. Eso es algo que describe a Dios como un Dios injusto. Y Dios no es injusto para que tú y yo pensemos de manera equivocada. La gente a la cual estaba siendo dirigida la epístola conocía las verdades del Antiguo Testamento, de la justicia, de la santidad, de la perfección, del reclamo santo de Dios hacia un pueblo que necesitaba también conducirse de manera santa. Y sabían por ende también las enseñanzas del Nuevo Testamento, de la época de los apóstoles, donde había la necesidad de una vida piadosa, de una vida recatada, de una vida alejada del pecado. Y esto es lo que está señalando Santiago. Lo sabían, lo entendían. Por eso él pregunta: ¿no sabéis? La verdad es que todos lo sabemos en algún rincón de nuestro corazón, cómo es Dios y lo que realmente Dios espera de una persona. Es más, fíjense bien, las personas de un contexto de no iglesia esperan que usted, que tiene un contexto de iglesia, sea diferente. ¿Sabe qué es eso? Es conocimiento anticipado. O sea, esperan y saben que una persona que va a una iglesia se comporte de manera muy diferente, diga cosas completamente diferentes y no viva realmente a la luz de unas maldiciones y de toda una vida de pecado. No, ¿por qué? Porque hay un conocimiento. Ahora Santiago está haciendo el mismo planteamiento, ¿verdad? ¿No sabéis? Y hermanos, tenemos que entender precisamente que la palabra amistad significa tener una relación cercana, íntima con el mundo. Y la palabra mundo aquí representa en el griego ese cosmos, esa
grandeza que está a nuestro alrededor, pero la interrogante más preeminente en este momento es acerca del conocimiento de que ya hemos adquirido entre el bien y el mal, y por eso Santiago nos representa de esta manera. ¿No sabéis que la amistad del mundo, o sea, cuando tú y yo queremos intimar, acercarnos más hacia el pecado, hacia el mundo, lo único que vamos a obtener del otro lado es a un Dios que está dispuesto a resistirnos? Y es ahí donde realmente tenemos que entender que lo contrario a la amistad es precisamente esa inclinación hacia la hostilidad. Porque la amistad es lo contrario, perdón, la enemistad es lo contrario obviamente a la amistad, pero cuando hay enemistad se convierte en una manifestación de hostilidad hacia Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que comprender, porque entre más lejos estemos de Dios, nos hemos vuelto más hostiles. Somos personas que vamos empujando hacia el otro lado, le llevamos la contra. No sé si ha estado con una persona que siempre lleva la contra. Hermanos, vamos a hacer un proyecto bien bonito para el Señor, y miren, fíjense, tenemos esta necesidad de ir a visitar los hospitales y demás, y se levanta alguien así bien amable. No, ¿para qué? Eso no se puede, es perder tiempo. Y así todo el ánimo, ¡paz!, se viene a los suelos. Usted lo puede ver en la Biblia. 10 personas corrompieron a más de 1,5 millones. Eso está en el libro de los Números, cuando vienen los espías y traen la información, y resulta que 10 contaminan a más de 1,5 millones. Así pasa. ¿Por qué? Porque vamos en una manifestación hostil hacia nuestro Dios. Esa amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios, y Dios realmente tiene que mostrar esa capacidad de santidad en nuestra vida, y tiene que poner un hasta aquí en definitiva a nuestro mal caminar, a nuestro mal proceder. Fíjense bien lo que dice Juan 15, versículos 18 al 19. Dice la Escritura de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, hay una completa diferencia entre alguien que ama al mundo y alguien que ama a Dios. No podemos decir que amamos a Dios mientras estemos buscando amar las cosas terrenales y todo lo que realmente representa la lejanía de nuestro Dios. No se puede servir a Dios y al mundo. Tenemos que elegir a quién servir. No se puede servir a Dios y al mundo. No se puede servir a 2 señores. No se puede tener nuestro corazón 2 inclinaciones. Tenemos que servir a nuestro Dios o tenemos que servir al mundo, porque esa es la parte medular de esta enseñanza cuando hablamos acerca de la confrontación, de dar una respuesta a esta pregunta que Santiago nos está planteando como un medio para medir nuestro amor a Dios. Si tú y yo amamos a Dios, entonces será muy fácil desprendernos del mundo. Pero si amamos el mundo, no podemos desprendernos de ello e intentar amar a Dios, porque amamos al mundo. Tenemos que reconocer que nuestro deseo por la amistad del mundo es algo que no podemos negar. Sí, es cierto. Hay cosas que son tan atractivas a nuestra vista que nuestro corazón se potencia hacia esa inclinación, hacia el pecado. Fíjense bien, algo tan sencillo. La piel expuesta es algo bastante atractivo, y más para los varones. Hay una gran diferencia entre una dama que venga con una blusa cerrada, pero cuando la trae nada más hasta aquí, usted y yo de manera natural volteamos a ver a esa persona. ¿Por qué? Porque la piel expuesta causa atractivo.
Y eso es algo que está en el corazón. ¿Por qué? Porque el deseo a la amistad con el mundo es más que definitivo. Es algo que nos expone, que nos atrae, que nos atrapa, que nos cautiva, que nos lleva cautivos al fin del mismo, que es obviamente la muerte física y la muerte eterna como tal. Y nuestro deseo de amistad nos rebasa cuando estamos hablando del mundo, porque la palabra deseo expresa un acto consciente de la voluntad. O sea, no es algo que desconozcas, no. Es un acto consciente de la voluntad como resultado de una reflexión definida. O sea, ahí están las cosas y tú decides si vas hacia ese lugar. Ahí está lo que te atrae y tú decides si caminas en ese rumbo. Ahí está lo que te seduce y tú vas hacia ese lugar, porque hay algo que en la carne, que nuestro pecado nos arrastra a ir a ese lugar, a buscar esos placeres. También expresa un deseo determinado por una inclinación personal. Eso es el deseo. Y esa es la palabra que realmente Santiago está hablando aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, esa amistad a la que se refiere Santiago, realmente está expresando un deseo consciente de nuestra voluntad y expresa esa determinación? Es como cuando tú dices, voy a ir a tal lugar. ¿Sabes qué? Vas a ir. Un joven que tenía bastante potencial en el Señor, así lo veían, ¿verdad? Las personas en aquel entonces en la iglesia, sus palabras fueron estas: este año me caso. ¿Y qué creen que pasó? Se casó, pero no con la persona adecuada. Bastaron solamente algunos meses y terminó divorciado. ¿Por qué? Porque su deseo, su voluntad consciente, esa reflexión en definitiva que él concretó en su corazón, la logró. Pero no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y eso realmente representa nuestro deseo de amistad hacia este mundo, de lo que nos está planteando Santiago. Y cualquiera que exprese este deseo consciente realmente está tomando una decisión que el resultado de esa decisión es que nosotros estamos situados en una posición de hostilidad hacia Dios. Y ese es el punto climático. ¿Por qué? Porque si después de yo ir caminando hacia el mundo, hacia lo que me atrae a mí, simple y sencillamente le estoy dando la espalda a Dios, me estoy rebelando contra Dios, le estoy diciendo a Dios, tu opinión, perdón Dios, pero tu opinión ahorita en mi vida no cuenta, de manera amable, pero al final de cuentas es pecado. Al final de cuentas es algo que Dios no, en lo cual Dios no está de acuerdo y que tú y yo realmente nos aferramos por concretar, porque es algo carnal y vamos desde lo superfluo hasta lo que sea, Así como este joven, tú puedes decidir comprarte un teléfono nuevo y emproblemarte económicamente. Así como puedes meterte en una tanda, ¿verdad? No, yo quiero una tanda porque me quiero ir de vacaciones. Bueno, es un problema cuando tú decides amar este mundo y darle la espalda a Dios. Eso es realmente lo que Santiago nos está expresando en términos de amor, donde realmente un amor genuino tiene que evidenciar una responsabilidad en el control de la toma de decisiones y donde esa amistad del mundo nos posiciona realmente en una enemistad contra Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Pero cuando estamos ante la necesidad de mostrarle a Dios que lo amamos, y eso espero que realmente llene nuestro corazón, porque si amamos a Dios, estaríamos realmente dándole la espalda al pecado, estaríamos yendo hacia el punto opuesto donde se encuentran los deseos pecaminosos y lo que nos arrastra a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios y alejarnos de allí, salir corriendo de allí, ¿verdad? Porque se trata de que cada uno de nosotros caminemos hacia el sendero correcto, por la vereda adecuada, por la senda que Dios ha trazado. Y eso significa para usted y para mí que necesitamos definitivamente
decidir a quién amar. Decidir a quién amar. Así como usted entiende que el deseo es un acto consciente de la voluntad, de la determinación que usted posea, usted decide amar a Dios o decide amar al mundo. Y la fidelidad que Dios ofrece es algo fenomenal. Fíjense bien lo que dice aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, déjeme intentar clarificar esta parte. Enemigo literalmente está hablando de un ejército militar que se dispone para la batalla. Pero ¿sabe quién está comandando ese ejército militar en contra del pecador? Dios mismo. O sea, literalmente es como si Dios se pusiera en batalla con 1,000,000 de ángeles frente a un pecador que quiere hacer su voluntad y que de manera consciente se revela y le dice a Dios: realmente no me interesa tu opinión, Señor, a pesar de lo que tú me dices, voy a hacer lo que yo quiero. Y hay ejemplos bastantes en la Biblia para demostrar ese camino al cual Dios tiene que resistir al pecador, ¿verdad? Ahí está Balaam, que azotaba y azotaba a la burra porque realmente él quería hacer su voluntad, y literalmente, como después de que Dios abre la boca de la burra y le habla y se da cuenta que está delante de Dios, y Dios mismo le dice: si la burra no se hubiera apartado del camino, a ti te hubiera tocado mi justicia. Qué tremendo. Porque es realmente Dios resistiendo esa hostilidad en nuestro corazón, porque estamos viendo que nuestra inclinación va más allá. La fe debe resultar en ese distanciamiento, en esa lejanía de las influencias del mundo, y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender a manejar en nuestra vida, porque el amor produce esa fortaleza espiritual. El amor realmente es una influencia firme para que nosotros realmente podamos hacer la diferencia, ¿verdad? Existe una necesidad de poder retratar lo que Dios quiere hacer cuando estamos ante la necesidad de distanciarnos del mundo. Y fíjense bien lo que dice en el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estuve leyendo un poco, y este es el texto más difícil de interpretar de toda la epístola. Y espero que en esta mañana yo me pueda dar a entender realmente lo que pude recabar de información de este texto, y no como mera información, sino que el deseo que está detrás de este texto realmente lo podamos comprender. Porque si por un lado tenemos a una persona que está intentando desprenderse de amar al mundo, por otro lado está la invitación de Dios en el versículo 5, donde dice que el Espíritu Santo literalmente nos anhela. No se refiere a un espíritu nada más X, sino al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Dicho de otra manera, el Espíritu nos anhela celosamente, porque literalmente quiere tener una convivencia con los suyos, con aquellas personas a quien ha regenerado, y está buscando hacer una sola persona, hacer una amistad indisoluble, algo que realmente valga la pena. Yo no sé si usted tuvo amistades, creo que todos las tuvimos, donde decíamos que éramos amigos, pero no valía la pena. Donde decíamos que eran nuestros amigos, pero cuando estuvimos en problemas, ninguno sacó la cara por nosotros. O nosotros no sacamos la cara por ellos también, ¿verdad? Pero la realidad es que eso no es amistad. Eso es nada más pachanga de fin de semana o de lo que sea. Pero la amistad real, genuina, tiene que ver con un deseo
que rebasa las expectativas de cualquier persona, porque estamos hablando de que Dios está dispuesto a convertirse en amigo de una persona, no importa cómo haya sido en el pasado, si fue adúltero, si fue alcohólico, si fue mujeriego, si fue asesino, no importa. Una vez que esa persona se arrepintió, realmente Dios quiere ser amigo de esa persona. Y esto representa mucho para nosotros, o debe representar mucho, porque esta porción del verso 5 realmente está hablando de una afirmación. ¿O pensáis que la escritura, o sea, la palabra de Dios, o lo que Dios dijo en su palabra, es una afirmación clara de lo que Dios quiere comunicarnos? Y eso representa que Dios está dispuesto a intimar en lo más profundo con nosotros, en una verdadera relación de amistad que supera la relación de amistad con el pecador hacia el mundo. Y después de ver en esa balanza, ¿verdad?, la amistad de Dios o la amistad del mundo, para usted será fácil decidir amar a Dios y dejar de amar al mundo, porque ve realmente lo que Dios está ofreciendo, y es a partir de un celo que realmente es benéfico, un celo que llena, un celo que satisface, porque está junto a la persona más importante para usted, y ese es Dios en nuestra vida. Ese es Dios quien nos anhela celosamente, porque el Espíritu que ha hecho morar en nosotros está allí para recordarnos cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios, y usted y yo realmente disfrutamos precisamente de esa bendición en nuestra propia vida. Así que Dios es fiel y lo será, pero hay un marcado contraste entre la apostasía, o sea, la tendencia a amar al mundo, y Dios realmente nos quiere ver en ese camino. Seguramente Ezequiel tenía en mente pasajes como este. Quiero invitarle por favor a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Versículos 26 y 27. Fíjense bien lo que dice esta hermosa porción. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y pongáis por obra. Hermanos, seguramente Santiago tenía en mente estas palabras de Dios, esta representación digna de la amistad de Dios por alguien como tú y como yo. Y déjame de ponerlo en esos términos: por alguien tan pecador como tú y como yo. Todos nosotros hemos sido infieles a Dios, y todos nosotros necesitamos realmente cambiar ese rumbo, cambiar esa inclinación de pecado en nuestra vida. Así que es un recordatorio a que somos redimidos también, es un recordatorio a que Dios nos invita a ser parte de esa amistad. Ahora, en el versículo 6, por favor, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué quiere decir esta porción? Realmente que la fe viva debe resultar en un alejamiento de las influencias del mundo, pero por un lado, para que eso surta con mayor fuerza, efecto en nuestra vida, tenemos que ser humildes, y eso realmente trae una bendición extra. La humildad en el corazón de una persona trae una bendición extra, y es precisamente la ayuda de Dios, la mano extendida de Dios hacia un pecador que necesita su ayuda. Pero para que reciba yo la ayuda, necesito obviamente ser humilde. Seguramente recordarán este burdo ejemplo, cuando estaban pasando la caravana de los inmigrantes, y que por ahí hicieron escarnio de una mujer que rechazó un plato de frijoles, ¿verdad? Y las palabras que dijo y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a esa persona le falta humildad. Si yo voy por el camino y tengo hambre, créanme que comería realmente lo que me pusieran delante.
no importando si fuera un platito de frijoles con un poquito de queso, ya me estoy yendo, ¿verdad?, al otro lado, o con jitomatito y cebolla. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Y si tengo hambre, voy a ser humilde para recibir desde un platito de frijoles, un taquito de huevo, y lo estoy poniendo en esos términos porque es lo más comercial, ¿verdad? No tengo nada en contra de los alimentos, me encantan eso, pero realmente a veces esos los vemos como alimentos así de los pobres, ¿verdad? De la gente necesitada. Pero si me pusieran una chuletota grandota, ¿verdad?, o una arrachera, pues le entro con más gusto. Pero cuando estamos hablando de la humildad, hermanos, surte efecto de manera más efectiva cuando usted y yo somos humildes. Y esa es la conclusión que realmente nos está presentando Santiago después de presentarnos esta prueba. La fe viva resulta en un alejamiento de Dios, pero Dios al mismo tiempo de que nos invita a alejarnos, también nos ayuda a alejarnos. Y eso significa que necesitamos ser humildes y aprender esa humildad como un acto considerado de Dios para podernos ayudar a alejarnos más todavía del pecado. Porque Dios da gracia a los humildes y existe una batalla espiritual en el corazón. Tenemos que ser conscientes de ello. Es algo que no podemos evitarlo. Como Pablo lo decía en Romanos capítulo 7, el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hacemos? Porque necesitamos de humildad para alejarnos del pecado. Necesitamos reconocer que esta batalla espiritual, si no estamos tomados de la mano de Dios, realmente Satanás va a venir y nos va a zarandear como a Pedro, ¿verdad? Esta noche Satanás realmente os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Literalmente le estaba diciendo Jesucristo, te va a sacudir, Pedro. Y no sé si usted ha sacudido trigo, pero realmente tiene que hacerse un gran esfuerzo físico para que surta efecto, ¿verdad? Tiene uno que aventarlo al aire para que el aire quite las impurezas y quede el grano. Y realmente eso representa un sacudimiento desde los cimientos más profundos de nuestra fe. Pero Pedro realmente en ese momento le faltó ser humilde. Las palabras de no humildad fueron: no, Señor, si es necesario que vaya yo a la muerte, iré contigo. Y fueron las palabras de Pedro. Y después de que escucharon a Pedro, todos dijeron, sí, igual que Pedro, Señor, todos iremos a la muerte. Y apenas estaban en el huerto y todos corrieron. Todos se escondieron. Todos le dieron la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque para el creyente la victoria radica en acercarse a Dios. Para ti, para mí, la victoria es estar más cerca de nuestro Dios, y eso representa escuchar su palabra, meditar en ella, reflexionar en ella, hacerla nuestra, disfrutarla. Pero a veces parece que disfrutamos más el tiempo con el teléfono, el tiempo en la pantalla, el tiempo en el spa, el tiempo de visitas, el tiempo de viaje, el tiempo de ir a comprar a las plazas, el tiempo de lo que sea, menos el tomar tiempo con la palabra de Dios. Y a veces revisamos la Biblia y no, ya leí, ya cumplí. No. Así no hay una cercanía, así no funciona esto, así no puede haber una intimidad, una amistad con Dios. No le puedes estar viendo la cara a la persona como hacemos, ¿verdad? Se supone que estamos siendo amigos, platicamos, ¿verdad? Pero él está plática y tú, no, pues si yo estuviera en tal lado, estás desconectado de lo que se está diciendo. Bueno, tal vez para la persona pueda funcionar porque no conoce tu mente. Pero para Dios no. Dios realmente conoce nuestro corazón y por eso dice que Él da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Esta es precisamente la connotación, la confrontación para el pecador directamente con Dios. Dios da gracia a los humildes y Dios, déjeme decirlo, de manera ininterrumpida puede ayudar a los humildes. Ininterrumpida. Yo no sé si usted lo ha visto de esa manera. A veces llegamos a pensar que Dios no está en nuestras vidas. Es una grave equivocación, porque Dios da ayuda de manera ininterrumpida a los humildes. Y eso realmente representa
que necesitamos precisamente enfocar nuestra vida a esa dependencia que debemos tener en nuestro Dios. Y esto es precisamente lo que la Escritura nos comunica. Los humildes deben exhibir las características de Cristo. Y eso es un desafío. Mateo 11:29, por favor, acompáñeme a esa porción. Mateo 11:29 dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe qué es eso? Es una invitación a la humildad. Es una invitación precisamente a depender de Dios, a tomar en serio las palabras de nuestro Dios, a dejarnos ayudar por nuestro Dios. Pero como seres soberbios, si lo somos, no estamos buscando ayuda de nadie, pensamos que nadie nos puede comprender y no abrimos nuestro corazón y no le decimos a Dios: te necesitamos, Dios. Y ese es el gran problema en nuestra propia vida, cuando no nos sentimos débiles, no nos sentimos humildes, y eso es parte de lo que Dios no quiere. Filipenses 2 del 7 al 8 dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de Cristo. Como un Dios todopoderoso, tuvo que dejar su gloria, decidió dejar su gloria, la alabanza que tenía en los cielos, para venir y convertirse en una persona humilde. No pudo haber venido como rey, ¿verdad? Pudo haber nacido en una mejor casa y obviamente con mejores provisiones y demás, pero no. Literalmente Cristo vino a hacerse una persona humilde, y esa humildad es la que debe haber en nosotros. Si Dios, teniendo toda su gloria, realmente no se convirtió a sí mismo en una persona soberbia, nosotros tenemos que seguir esa enseñanza. Cuando hay soberbia, la verdad es que nuestra vida representa el lado opuesto de la humildad, y es precisamente el lado opuesto también de la persona divina. Fíjense bien cómo lo narra Isaías 14. Por favor, Isaías 14, versículos 13 al 14, dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas son las palabras que pronunció Lucero antes de ser desterrado. Bueno, no es desterrado, la palabra no es echado del cielo, ¿verdad? Porque él estaba en el cielo, pero fue quitado del cielo, fue arrojado a la tierra y se convirtió en Satanás después de ser un querubín, uno de los rangos más altos de la creación celestial. Fue literalmente echado a la tierra, pero esas fueron las palabras, de tal manera que cuando nuestro corazón se ensoberbece, lo que estamos representando es algo similar a lo que Lucero experimentó en su corazón para caer del cielo y convertirse en la persona más despiadada, más sanguinaria, más maléfica, porque esa es la tendencia de todo aquel que ama el mundo. Los humildes son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y dependen de Él para su provisión, no solamente en lo material, sino en lo espiritual también. Qué hermoso es abrir la palabra de Dios y pedirle a Dios que te hable. Y literalmente mientras tú estás leyendo los textos, ¿verdad? De repente hay uno que se magnifica delante de ti y te llama por completo y te confronta o te anima o te redarguye o te da fortaleza, y realmente puedes escuchar la voz desde estas letras que tú estás leyendo, porque es el mensaje de Dios para nosotros. Pero esa es la necesidad de encontrar ese camino correcto que Dios nos ha dado para acercarnos a Él, porque estamos ante la necesidad de tomar en conciencia cada día más lo que significa estar cerca de nuestro Dios.
Los humildes reconocen su necesidad, los humildes dependen de Él para la provisión material, pero también para la provisión espiritual. Y el poder de la gracia, quédese con esto, el poder de la gracia de Dios es superior al poder del pecado. Por eso cuando dice Isaías capítulo 1, versículo 8, que la sangre de Cristo literalmente puede emblanquecer cualquier cosa, aún será más blanco que la nieve, aún lo que es blanco hace, ¿verdad? Esos detergentes que nos venden, el blanco que hace. Bueno, Dios puede poner un blanco más refulgente delante de nosotros, hablando de nuestra propia vida que está manchada por el pecado. Y cuando eso pasa en nosotros es porque estamos caminando hacia ese rumbo correcto y nos estamos alejando del mundo. Porque la fe viva produce un alejamiento del mundo. El amor verdadero nos ayuda a elegir bien. El amor verdadero por nuestro Dios nos hace dejar de amar el mundo. Fíjense bien, quiero ponerle un ejemplo y con esto termino. No sé si usted está mal de salud. Yo creo que en algún punto hemos estado mal de salud todos. Pero vas con el médico y te dice, tómese la pastilla cada 8 horas. Si vas con un homeópata, sabes que es cada 2 horas. Pero te da el medicamento, te da la solución y te dice cómo. Ya no está en el médico el poder ayudarte, está en ti. Y a veces estás así y dices, pues sí, me siento tan mal que sí me lo voy a tomar. Y te lo empiezas a tomar, pero medio te sientes bien y se te olvida. ¿Por qué? Porque te sientes bien. Ahora, no quiere decir que estés curado, quiere decir que estás aliviado un poco, se está aliviando tu dolor, pero el problema persiste. Pero cuando hay una verdadera necesidad, no importa, vas a elegir realmente de manera correcta terminar el tratamiento y obviamente ver los resultados de ello. ¿Recuerdas a Naamán, el leproso? Cuando fue a buscar al profeta y el profeta ni siquiera lo recibió, ¿verdad? Nada más mandó al ayudante y le dijo, bueno, dile esto, que se sumerja 7 veces en el río. Y él se fue molesto, porque no era lo que él buscaba, es más, llevaba regalos para comprar el favor de Dios. Y por eso el profeta le dijo, no quiero nada, ve, sumérgete y punto. Y después de que se sanó, ¿verdad? Rehusándose a obedecer, obedeció y obviamente fue sanado y todavía quiso enviar regalos y dijo, no quiero nada. ¿Por qué? Porque es el mensaje claro de la salvación. La salvación no cuesta, la gracia es algo sublime de parte de Dios, es ininterrumpida para que podamos nosotros alejarnos del pecado, pero significa que literalmente yo o tú y todos nosotros le vamos a dar la espalda al mundo, vamos a dejar de amar lo que el mundo nos ofrece y vamos a amar genuinamente a Dios. Pero se necesita un corazón humilde, se necesita que tú y yo nos acerquemos a Dios, que tú y yo busquemos a Dios, que lo sintamos en nuestra propia vida para pasar la prueba de la satisfacción mundana. La satisfacción sí la hay. Yo no estoy diciendo nada y eso es algo real, pero la satisfacción que el mundo ofrece solamente es efímera, momentánea, terrenal. No se puede comparar con la satisfacción de hacer tesoros en el cielo. Por eso Dios nos invita a ello. No hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo, porque ahí no entra polilla, ahí no hay nada que sea corruptible. ¿Por qué? Porque hay algo muchísimo más sublime en hacer tesoros en el cielo que en la tierra. Y esto representa el amor también de un creyente genuino que pasa la prueba del amor verdadero a Dios. Siempre estará dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, no importa lo que el mundo le ofrezca. Quiero orar y quiero invitarles a que tomemos tiempo para reflexionar en la palabra y que seamos sinceros con Dios. ¿Qué cosas amas tú del mundo? ¿Qué cosas ya te tienen cautivo a ti del mundo? ¿Qué cosas tú dices no las cambiaría por nada? Bueno, si están en el mundo, realmente se van a quedar aquí. Pero Dios nos invita a que amemos a Él, que le amemos a Él. Oremos, por favor.
Padre eterno, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y ver en ella, Señor, la importancia que tiene para nuestras vidas y fortaleza, Señor. Hoy aprendemos de tu siervo Santiago cómo nos comunica, Señor, esta prueba acerca de la fe verdadera que debe consolidarse, Señor, en un alejamiento del mundo. Y te pedimos fortaleza para ello, Señor, para podernos realmente zafar de esta situación pecaminosa y acercarnos más a ti, Padre, acercarnos a tu divina presencia y estar ante ti, Señor. Fortalece nuestra debilidad, Padre, y anímanos, Señor, a estar tomados de tu mano para alabanza y gloria tuya. En Cristo Jesús te pedimos tu ayuda. Amén. Ahora, déjeme anunciar algo antes de poder terminar con esta parte y despedirnos con unos cantos, pero sí es importante que si alguien quiere participar en un video para las clases de educación bíblica, se comunique con la hermana Elena y que la hermana Elena le diga a usted de manera específica lo que queremos hacer. Esto es precisamente un proyecto para ayudar también a que nuestros hijos puedan mantener un poquito más la atención en la palabra de Dios y que nos ayude a nosotros como grupo, como iglesia, poder hacer un poquito de parte en ello. Así que acérquese con la hermana Elena. Si usted no tiene su teléfono, pregúntelo a su servidor y que de esa manera también podamos hacer lo propio, ¿verdad? También necesitan estar pendientes para las clases bíblicas para los niños. Habrá una transmisión especial por Facebook y comenzamos este viernes. Se les hará llegar ahí un poco más de información, pero es específicamente para sus hijos, ¿verdad? Ya deje de ver otros programas, sino que realmente sus hijos puedan también ser motivados en el camino correcto de la palabra y llenar sus mentes de la verdad, ¿sí? Y algo más que quiero poner delante de ustedes, y es que precisamente estamos obviamente buscando la oportunidad de consolidar pues la cercanía que necesitamos tener como iglesia, y estamos proponiendo 2 horarios. Y sí es importante que usted lo piense, porque queremos que se comprometa con uno de esos 2 horarios. Mientras en esta nueva normalidad se nos da un poquito más de libertad para tener un poquito más de cercanía, pues las cosas siguen igual, ¿verdad? 2 metros de distancia, lugares limpios, todo eso es parte de lo que tenemos que enfrentar. Pero el desafío es a que realmente usted piense, ore al Señor y que usted elija uno de los 2 siguientes horarios. Uno será a las 10 de la mañana y el otro será a las 11:30. Queremos realmente tener un poquito más